Gracias por escuchar los podcasts de Radio Platja d'Aro. Informe Enigma. Jorge Ríos, Informe Enigma. Bienvenidos a Informe Enigma. Te recordamos las formas que tienes de ponerte en contacto con Informe Enigma. A través de Twitter, @Informe Enigma. Por correo electrónico, enigma-rpa@hotmail.com. O bien en la página de Facebook Informe Enigma. Contacta con nosotros. Enigma. ¿Quieres que siga creciendo? Ahora puedes hacerlo. Tan solo tienes que ir a la interfaz principal de Informe Enigma en iVoox y entrar en la opción habilitada en azul que pone Apoyar. Una vez aquí, escoge la opción que mejor se adecue a ti. Muchas gracias por tu apoyo. Creo que hay pocos personajes en la historia del hombre tan polémicos como Jesús de Nazaret. Sobre él se han contado cientos de historias, todas diferentes y que contradicen a la Biblia y a los Evangelios. Hoy vamos a hablar de una de esas historias, del Talmud de Yeshua Immanuel, un evangelio oculto y escrito por el apóstol traidor Judas Iscariote, donde al parecer explica que Jesús no murió en la cruz, sino que se marchó a la India, se casó y tuvo hijos, pero también esconde un gran enigma. Conozcamos de manos del escritor, investigador y amante de la verdad, José Luis Jiménez, qué nos depara esta apasionante historia. Empezaste a leer la Biblia buscando datos con esa perspectiva, con esa hipótesis de las posibles implicaciones extraterrestres. ¿Y cuáles han sido tus conclusiones? ¿Cuáles han sido los datos que tú has ido encontrando que sirvan de apoyo para esa hipótesis? Bueno, como tú has dicho anteriormente, esto es algo ya relativamente viejo, que muchas otras personas antes que yo, por supuesto, lo han tocado. Yo tenía la intuición, incluso en alguna ocasión ya había leído pues el Antiguo y el Nuevo Testamento y otros libros sagrados de otras religiones, y me encontré con verdaderas sorpresas. Ahora, después de todo esto, del descubrimiento de la NASA,
yo me dediqué primero al Nuevo Testamento y me encontré con una serie de pasajes dentro del Nuevo Testamento que de alguna forma mi corazón, puesto que no lo puedo demostrar científicamente y creo que es muy difícil, me decía que ahí había algún tipo de vinculación entre lo que hoy nosotros en la ufología lo conocemos como fenómenos ovni o de tripulantes de ovnis y lo que se relata como ángeles en el Nuevo Testamento, no digamos ya en el Viejo Testamento, en el Antiguo, que es, creo que son 100 y pico las veces que se cita a los ángeles. En el Nuevo Testamento creo que son 165 veces. Y yo me encontré con algo que ahora está cada vez más fuerte y más firme en mi creencia, y es que de alguna forma, y es el planteamiento de este libro, Jesús tuvo a su alcance, a su alrededor, un equipo de lo que hoy podríamos entender nosotros como cosmonautas, como astronautas, no sé exactamente qué palabra emplear, que desde luego no son ángeles con alas en las espaldas, que le ayudaron, que colaboraron con él y que aparecen en muchos de estos pasajes. Yo no pienso que sean apariciones absolutamente gratuitas, deberían de tener su razón. Buenas noches, José Luis, ¿cómo estás? Hola, Jorge, buenas noches. De nuevo volvemos a traer a la palestra a Jesús de Nazaret, un personaje realmente polémico. Bueno, sí, en este caso, aunque en estos documentos, que hablaremos ahora de ellos, no se le menciona como Jesús de Nazaret o Yeshua, puesto que, como todos sabemos, el nombre de Jesús fue una latinización de ese nombre hebreo de Yeshua, pero en realidad su nombre era en arameo, el idioma que él hablaba era el arameo, y si recordamos incluso la profecía del profeta Isaías, cuando él habló de que de la ciudad más pequeña de todas, de Belén, nacería el que sería el Mesías, el Salvador, hablaba también de que precisamente el nombre que se le debería poner a ese Mesías sería el de Emmanuel. Emmanuel, que viene a significar, la traducción del arameo sería como hijo de Dios, y de hecho la palabra o el nombre que aparece en estos escritos, en estos pergaminos, que ahora hablaremos de ellos, es Immanuel, pero escrito con J, no con I, porque es la pronunciación que se le da en arameo a esta palabra de Immanuel, sería Immanuel como si fuese una I, aunque se escribe con J, y que haría referencia a ese nombre de la profecía de Isaías de Emmanuel. Bueno, como veremos ahora, lo que vamos a explicar de una forma un tanto resumida, porque la historia es muy extensa y es muy, muy interesante. De hecho, daría para varios capítulos, ¿no? No obstante, está hablando pues de lo que ya conocemos en los evangelios canónicos, y en parte de ellos, porque estos escritos recogen gran parte, si no toda. Por ejemplo, el que más se aproxima sería el evangelio canónico de Mateo, pero aparecen informaciones que no están en el de Mateo, ¿no? Por lo tanto, esto diríamos que enriquece un poco más, bastante más, el conocimiento sobre el personaje de Jesús de Nazaret, de Yeshua o de Emmanuel, como se llama aquí. Y bien, con este preámbulo podríamos decir que estos documentos que se van a descubrir en Israel en el año 1963, cuando dos ciudadanos, dos amigos, uno era un suizo, que además era diríamos un aventurero, un viajero, siempre estaba viajando, y que ya había tenido desde su juventud, desde niño, incluso contactos con seres de otro planeta, con extraterrestres. En concreto, él siempre afirmó y facilitó, como veremos luego, mucha información de sus contactos, que eran de las estrellas de las Pléyades, como él comentaba, incluso hablaba del nombre de algunos de estos contactos, ¿no? Bien, este sería, como digo, este suizo se llamaba Edward Albert Meyer, más conocido popularmente como Willy Meyer, y su gran amigo, que era un ex sacerdote, laico ya, griego, ortodoxo, que se llamaba Isa Rashid. Pues bien, ellos dos habían recibido telepáticamente la información a través de estos contactos pleyadianos de que en este lugar al que ahora se dirigían iban a encontrar todos estos
escritos, manuscritos, que se habían depositado en ese lugar en el siglo IV, es decir, en el 300 y tanto de nuestra era, para que en ese momento fueran descubiertos y pudieran ser publicados, dados a conocer. Así que se dirigen por una carretera que estaba situada al sur de la ciudad vieja de Jerusalén y, bueno, aquel día, por la tarde, encuentran un orificio en la roca, era muy estrechito, de unos 30 y tantos centímetros, y bueno, se ven obligados, Meyer sobre todo, a excavar, a quitar las rocas, la arena, hasta que ya el paso les permite pasar, o sea, introducir dentro, incluso arrastrándose, y en el lugar van a encontrar, bueno, como un agujero que diríamos que contenía algo. Así que excavan aquí y ven que hay era una especie de tumba. Realmente se trataba de una tumba muy antigua. Estaba el lugar situado muy próximo donde, según cuentan los evangelios crónicos, había sido enterrado Jesús en la cueva de José de Arimatea, como todos recordamos. Pues bien, esta tumba que estaba, diríamos, casi completamente llena de tierra, y después de excavar durante bastante tiempo, ellos ya consiguen, como te digo, aquí encontrar una especie de roca plana, como una especie de lápida o algo así, donde al levantar van a ver que hay un bulto que tiene como unos 60 centímetros de largo por unos 25 de ancho aproximadamente. Lo toman, lo cogen y se lo llevan a casa de Isa Rashid. Y es aquí cuando ya Rashid empieza a traducir, porque lo primero que ve, diríamos, en la portada de estos pergaminos es el título. El título era el Talmud de Immanuel, como hemos comentado. Y al empezar a leer, se da cuenta que se trata de una historia bibliográfica de este personaje, y que cuando ya empieza a introducirse en el contenido de la lectura, ya se da cuenta que estaba haciéndose referencia del personaje de Jesús, o Yeshua el Galileo, ¿no? Claro, esto que en aquellos tiempos, sobre todo, lo que le hace tanto a Isa Rashid como a Willy Meyer es tomar precauciones, puesto que, como todos sabemos, pues en este caso estos documentos no dejan de ser de alguna forma una gran herejía para la Iglesia Católica, incluso para los judíos, por las cuestiones que aquí se tocan, ¿no? Así que, de alguna manera, ya al ver el título, que está, como he dicho, escrito con J y que proporciona este sonido de la I en lugar de la letra aramea hebrea, que se pronunciará como Hayin o Ayin, en lugar de Jesús o de Yeshua, ya ve que aquí se debe encontrar con bastantes, diríamos, herejías. Y el nombre, al traducirlo, como te he comentado al principio, venía a significar lo que decimos, Immanu, que sería como hijo de, y él, en arameo, significaría Dios. Por lo tanto, estarían hablando de ese hijo de Dios. Bien, aquí hablaba también de que intervenían unos ángeles guardianes, que les llamaban, y que también eran viajeros lejanos, pero no de la Tierra, sino hacía referencia como del espacio, de otro planeta, de otro lugar, ¿no? Así que, por lo tanto, ellos toman la precaución de intentar traducirlo todo primero desde del arameo, en este caso al alemán, que era el idioma que se comunicaba Meyer con Rashid, y era el que conocía mejor también, porque Rashid también lo hablaba, para una vez que lo tuvieran traducido, pues ver cómo lo hacían público, ¿no? Aquí otra de las primeras cuestiones que se da cuenta Rashid cuando traduce es que el Dios del Antiguo Testamento, al que hace referencia, como he dicho, sobre todo pues la Torá, incluso la Biblia, que pues este Dios que es un ser extraterrestre, ¿no? Y en lugar de llamarle Padre, como se dice en la Biblia, o el Padre del cielo, aquí se refieren a él como el Padre de Immanuel, como él, como te hemos dicho, con el nombre de él, que significaría el Dios. Pero que es un Dios extraterrestre, no es el personaje que nos cuentan en la Biblia, ¿de acuerdo? Bien,
El interés, por supuesto, que adquiere este documento es muy grande y, bueno, eso va a hacer que se tomen el tiempo y las medidas pertinentes para no sufrir algún tipo de atentado, como veremos que va a suceder. De hecho, al cabo de un tiempo, de unos meses, el gobierno israelí o personajes allegados al gobierno tienen conocimiento de este descubrimiento y de lo que tiene Rashid y, bueno, lo persiguen, quieren detenerlo para hacerse con todo esto y él consigue huir y huye hasta Libia, o el Líbano, perdón, y está durante unos meses en un campamento de refugiados, que luego es bombardeado este campamento y consigue salvarse con su familia y huir. Y en este caso se va a Bagdad, a Irak. En Bagdad, al final, muere él con toda su familia en uno de estos bombardeos que realizan y no consigue, diríamos, traducir todos los documentos que habían encontrado, pero sí que había conseguido hacer la traducción de 36 capítulos. 36 capítulos que tienen una parte muy importante de toda la historia de Immanuel y que se lo va a enviar a su amigo, en este caso el suizo Meyer, a la dirección que tenía por entonces Rashid, que era la dirección de sus padres en Suiza. Claro, al no encontrar a Meyer, tarda unos años, no se conoce muy bien todo el proceso que sigue. El caso es que a Meyer le llegan todos estos documentos junto con una carta que le envía el propio Rashid para explicarle todo lo sucedido. Una carta que la podríamos leer porque la podremos encontrar incluso en internet, pero que le viene a decir lo que te estoy contando, ¿no? Todo lo que las vicisitudes por las que ha tenido que pasar para poder enviarle esos 36 capítulos. Claro, dice yo, en la carta ya le menciona a Rashid que ve que no va a poder continuar porque la persecución cada vez es mayor, el riesgo cada vez es mayor, y bueno, que le manda lo que tiene hasta ese momento, que son los 36 capítulos, que te digo que son los que van a formar este libro, que va a ser publicado en el año 1976 por Meyer, en alemán. Luego va a sufrir alguna traducción más al inglés y se van a ir adaptando más información. Creo que hasta el año 2000 me parece que aún hay alguna traducción y algún añadido más, pero ya a partir del 78 al 2000 me parece que no hay apenas variaciones y es todo lo que tenemos de este libro. Bien, el libro cuenta prácticamente toda la vida de Jesús de Nazaret, en el nombre de Immanuel, y bueno, encontramos bastantes diferencias muy notables y muy importantes. Bueno, la primera de ellas es que el libro, como tú has adelantado al principio, está escrito por Judas Iscariote. De acuerdo con los evangelios canónicos católicos, Judas habría sido el traidor, el que habría vendido a Jesús por 30 monedas de plata, dándole el beso en el monte Getsemaní, etc. Bueno, aquí cuenta, por ejemplo, como no es Judas Iscariote. Judas Iscariote, de hecho, era casi, diríamos, el más íntimo de los apóstoles, era el tesorero, era el que se encargaba de guardar todas las monedas, el dinero, lo que se recogían para los viajes, para los gastos. Por lo tanto, vender a su maestro por 30 monedas de plata cuando él tenía a su disposición mucho más dinero, una cantidad mucho mayor, pues es un tanto absurdo. Pero bueno, aquí cuenta cómo sucede. Por ejemplo, aunque vaya haciendo saltos en la historia, Jorge, lo digo para tomar posición de cómo transcurrió, ¿no? Decía que cuando está Jesús en Getsemaní, en este jardín, después de la última cena y tal, antes de apresarlo, quien se aproxima, él está con Judas Iscariote, está con Pedro, Simón Pedro, está con Tomás, con los hijos de Zebedeo, y él ya sabe que va a venir otro Judas, pero no es Judas Iscariote, es Judas Iscariot.
Isariot, que se parece a Iscariote, pero no es el mismo personaje en absoluto, es otro joven que ya hacía tiempo que lo venía siguiendo a él y a los apóstoles, y que de alguna forma él ya sabía que había una especie de recompensa, ¿no?, por entregar a Jesús. Así que este sí que fue el que entregó a Jesús en el monte de Getsemaní y el que le dio el beso para identificarlo ante los soldados del templo, ¿no?, y sobre todo de los fariseos, que son los que estaban allá. Así que vemos que ya no es la persona o ya no es la figura de este personaje de Judas Iscariote, sino que es otro que se llama Judas Iscariot. Luego vemos también que en la crucifixión Jesús es enterrado, después cuando José de Arimatea reclama el cuerpo de Jesús y lo lleva a su tumba, la que él tiene para él, y tapan la tumba con una rueda grande de piedra, ¿no? Aquí, pues, según los evangelios, nos cuentan que al tercer día, bueno, cuando aparece por ahí María Magdalena con Miriam, María su madre la Virgen, pues ya no está el cuerpo, ha desaparecido y tal. Bueno, aquí nos cuenta otra historia. Aquí nos habla de que una vez que el cuerpo de Jesús, porque lo bajan de la cruz pues relativamente muy pronto, apenas 3 horas de estar crucificado, cuando la mayoría de los crucificados suelen estar o solían estar incluso hasta 2 y 3 días allí colgados, ¿no?, porque tardaban en morir. Y en cambio Jesús pues parece que había muerto a las 3 horas de estar colgado, algo muy, muy extraño, ¿no? Pero bueno, algo sucedió, algún síncope, alguna historia que posiblemente hizo que perdiera totalmente el conocimiento, y por eso el soldado se quiso asegurar cuando Longinos pues le atraviesa con su lanza en el costado. Lo que nos cuenta en este Talmud de Immanuel es que en la tumba en la que es depositado el cuerpo de Jesús no solamente estaba la entrada principal por la que acceden, sino que había otra entrada oculta, diríamos, por la parte de atrás, por otro lugar que desconocían los soldados y todos los demás. Así que pudieron entrar José junto con unos médicos de la India. Parece ser que aquí habían unos doctores o médicos hindúes que estaban con ellos, que de alguna forma ya Jesús los conocía. Ahora explicaré por qué. Son los que van a estar durante ese tiempo, hasta el domingo por la mañana, tratando a Jesús y ayudándole a recomponerse y a curarse en este caso, ¿no? Pero en este Talmud, cuando habla de esta resurrección, dice que aparecen unos ángeles con unos vestidos blancos brillantes, que son los que emiten como una especie de rayo de luz muy potente que tiran al suelo a los soldados, que los mantienen, diríamos, inconscientes, como hoy día lo explicaríamos pues con un rayo láser, para que se entienda, ¿no? Claro, en esas épocas, describir un fenómeno que se desconoce por completo, pues buscan similitudes, buscan pues una luz que sale del cielo, una luz con forma metálica. Veremos que se repite muy asiduamente siempre esta expresión, ¿no?, cuando hacen referencia, y bueno, y siempre es un ángel con la cara muy brillante, muy resplandeciente, como un sol, porque no saben expresar de otra manera pues una luz que no sea la del sol, y buscan similitudes. Y así explican cómo este ángel es el que se va a encargar, digamos, de sacar a Jesús de allá, una vez que bueno, ya está recompuesto, que ya lo han podido por lo menos recuperar. Perdón. Esta sería la parte de la resurrección. Luego aquí nos va contando cómo él se presenta a los propios discípulos en la casa, que supongo que era la casa de José de Arimatea, perdón, porque es la donde habían llevado a cabo la última cena, y aquí dice que vuelven a la casa donde habían estado, por lo tanto vuelven a la casa de José de Arimatea los discípulos, que donde van a darle la información de que Jesús ya ha resucitado, y él al final se presenta allá en persona, tiene el rostro cubierto por un velo, y bueno,
Al principio piensan que es un extranjero, que un israelita, un hebreo que viene a denunciarlos o algo, y cuando él ya los saluda y se quita el velo, pues ven que es él. Incluso aquí tenemos el episodio también de Tomás, que le dice que si no le toca las heridas, pues no se lo va a creer. Y es cuando Jesús le dice que ponga el dedo en la llaga, etcétera, ¿no? Todas estas cosas coinciden bastante con lo de Mateo, pero tenemos datos adicionales que nos ayudan a comprender. Perdón. Bien, otros datos que quizás nos ayudan a entender el origen de Jesús también y la misión de él aquí, lo vamos a encontrar en las enseñanzas que él proporcionaba, las enseñanzas, diríamos, de tipo espiritual que él daba. Decía antes también que Jesús, tú has comentado, huye o se marcha de Jerusalén una vez que ya ha resucitado y se va a la India. Esto sucede, pero sucede años después. De hecho, él está durante un tiempo viajando por toda Galilea, visitando lugares. Se les aparece, uno se les aparece, ya está vivo, no es que se aparezca, sino lo que sucede es que, tal como nos cuenta en este libro, en este Talmud de Immanuel, es que estos seres extraterrestres, es decir, estos pleiadianos, utilizan las naves que ellos tienen para trasladar también a Jesús. Nos cuentan en varios pasajes cómo Jesús entra en esa luz tan brillante que es ascendido hacia esa nave. Claro, ellos lo describen como una luz del cielo, una luz metálica, dicen, y que Jesús sube por ahí. Claro, es como aquellas películas de Star Trek, ¿no?, que veíamos cuando subían en las naves. Pues curiosamente es así, es algo así como cuentan, y lo trasladaban de un lugar a otro. Por eso aparecía en un sitio y aparecía en otro en tan poco tiempo. Bueno, pues al cabo de unos años dicen que él va a marcharse, cogiendo este camino, tomando este camino hacia la India, y se va a ir acompañado de Tomás. Tomás, por cierto, dice que es su hermano. Judas Tomás sería hermano de Jesús. En otro lugar veríamos que también nos dicen que parece ser que era gemelo de Jesús. Se va también con su madre María, y sobre todo con Judas Iscariote. Aquí aparece Judas Iscariote siempre al lado de Jesús, incluso después de la crucifixión. De hecho, el que se ahorca es este Judas Iscariot, que, arrepentido al ver lo que ha hecho, tira las monedas, se las tira a los fariseos, a los sacerdotes, los saduceos que le han pagado, que les tira las monedas allá y va y se ahorca, ¿no? Se ahorca en el huerto, se conoce como en los terrenos del alfarero, y de hecho, bueno, aquel lugar luego lo van a utilizar para dejar enterrado tanto a este traidor, a este Judas Iscariot, como a todos los extranjeros que mueren por allá. Todos estos detalles, con muchos, diríamos, extensos, ya se explican en este libro, ¿no? Luego, cuando Jesús ya va por fin a desaparecer de este escenario, de aquí de Palestina, y se marcha para la India, él ya tenía 38 años. Su madre, María, cuentan que muere en el camino justo antes de llegar a las faldas del Himalaya, antes de llegar a esta zona de Pakistán, por decirlo así, y él sigue viajando y predicando, además con muchos problemas, porque los mensajes que él iba transmitiendo pues eran revolucionarios y creaban polémica allá por donde iba. Y Judas Iscariote era el que tomaba nota de todo esto, y él lo va escribiendo, lo que en el libro luego aparece, lo va escribiendo Judas Iscariote. Cuenta que Jesús, a la edad ya de 45 años, se dirige en aquel entonces hacia Cachemira, y allí contrae matrimonio con una mujer muy joven, con la que va a tener varios hijos. De hecho, dice que Jesús llega a vivir hasta los 110 o 115 años y que muere por causas naturales. Y la tumba quedaría allí, en Cachemira. Regresaría el hijo mayor de Jesús a Palestina, a Jerusalén, y sería el que llevaría consigo estos manuscritos, lo que ahora llamamos Talmud de Immanuel, y los dejaría enterrados en esta cueva, en esta tumba, hasta el momento que debiesen ser
pues encontrados y revelados al mundo, ¿no? Esto es la información, así en grandes rasgos, de lo que sucedió durante este tiempo y que es lo que se cuenta en este Talmud de Immanuel. Pero lo importante, diríamos, del mensaje, las diferencias que vamos a encontrar en este libro con los evangelios canónicos son de tipo espiritual, ¿no? Aquí en el Talmud él habla sobre todo, y lo que él intenta enseñar es haciendo referencia al espíritu humano, pero como individualidad, como la persona individual, ¿no? De hecho, otro dato que antes se me había pasado a decir cuando lo arrestan es que él no se presenta como el rey de Israel, sino como el rey de la sabiduría. Digo este matiz porque cambia mucho lo que nos cuentan los evangelios canónicos, que Jesús pues lo crucifican por ser enemigo de Roma al declararse rey de Israel, y aquí en cambio cuando él es detenido y Poncio Pilato le pregunta si él es el rey de la sabiduría, como dicen, él lo admite, dice que sí, incluso le dice, ¿y tú eres hijo del ángel Gabriel, de tal? Y él dice que sí, y en fin, todas estas cosas. Es una diferencia muy grande, no es lo mismo una cuestión política, en este caso, pues como ser el rey de Judea, de los judíos, de los israelitas, que sí que tiene una connotación y un peligro político grande, a decir que él es el rey de la sabiduría, del conocimiento, ¿no? Claro, y él lo que él viene, y lo que veremos en estas enseñanzas, lo que él sobre todo incide siempre es en la, como te digo, en la formación, en la evolución del espíritu humano individual. Y bueno, aquí veremos que hay enseñanzas que se parecen casi idénticas a las que encontramos en el Evangelio de Mateo, que como he dicho antes es el más parecido en lo que hace referencia a Jesús con el Talmud de Immanuel. Aquí, en este caso, en estas enseñanzas de Immanuel sobre la espiritualidad, diríamos que él hace mención a que esto había empezado ya tiempos atrás, cuando los alienígenas que estaban en contacto ya en la Tierra, pues desde hacía más de 10.000 años, o sea que esta, diríamos que es una misión, por decirlo así, que ya se había iniciado hacía como 10.000 años atrás, y justamente hace ahora 3.000 con Moisés, con Abraham y tal, es cuando ya se había de alguna forma seleccionado a algunas familias, a algunos personajes que serían los encargados de introducir toda este conocimiento, esta sabiduría a través de los hombres, ¿no? Para la evolución espiritual del ser humano. Y aquí pues va narrando, incluso hace mención desde los primeros padres, desde Adán y Eva, ¿no? Pues va mencionando el origen, el siguiente patriarca, el siguiente, y va hablando hasta llegar a Jesús. Y va mencionando toda la genealogía, toda la estirpe, los ascendentes de Jesús, ¿no? También, hay otro tema que llama mucho la atención, que son los años perdidos de Jesús. Vemos que en la Biblia, los evangelios, nos cuentan solo a partir de los 30 años, los supuestos 30 años de Jesús, y los 3 años que haría de ministerio, es decir, cuando la vida pública empieza hasta que es crucificado, durante 3 años. Bueno, se nos dice que no se conoce nada de él durante los primeros años, la juventud, que parece que son años perdidos. Aquí no, aquí se explica dónde estuvo. Se dice que estuvo en la India, que había pasado muchos años en la India estudiando a las órdenes de su padre, del extraterrestre, de estos ángeles, ¿no? Y aquí incluso se empieza a detallar cómo era este lugar, que sería mucho más al norte de la India,
y menciona el aspecto de los seres que viven allá, que todos son altos, muy altos, la cara diríamos, muy resplandeciente, muy blanca. Describe que si los ojos son como si fuesen luces, rayos, es decir, toda una serie de descripciones del lugar y de la situación y de lo que se ve, que evidentemente a mí personalmente me hace recordar mucho a la Tierra Hueca, a esa zona de la Hiperbórea, ese continente, diríamos, perdido, ¿no?, del que vemos que existen muchas referencias ya desde los griegos, desde Homero y mucho antes de la existencia de ese lugar. Y aquí, curiosamente, todos los detalles que se dan, pues a mí personalmente me recuerdan a la Hiperbórea, ¿no? Y esto sería en esta etapa de cuando él es, digamos, niño adolescente. Luego, cuando ya empieza la edad ya adulta de la predicación, de esos 3 años de la vida pública, nos dicen que cuando es bautizado por Juan el Bautista, que aquí también hay una información tremenda sobre Juan el Bautista y la importancia y lo que tiene que ver y no, pues habla de esa voz que en la Biblia nos cuenta de que sale como una especie, él representa una paloma, o una especie de paloma, forma de paloma, que dice, se oye la voz que dice, este es mi hijo y tal. Bueno, aquí no, aquí nos dice que precisamente lo que aparece es una voz, pero que no es ninguna paloma, sino que es lo que sería para nosotros una nave, ¿no? Con una especie, cubierto con una especie de neblina o de nube, ¿no? Y de ahí surgiría la voz directamente diciendo que es su hijo, es decir, que Jesús es el hijo del personaje, de ese Dios hebreo que está allí, en esa nube. Y a partir de ahí, cuando nos habla de que Jesús se retira 40 días y 40 noches al desierto, que es tentado por el demonio y tal, bueno, pues eso tampoco. Aquí lo que nos dice que esos 40 días y esas 40 noches, lo que hace es que se va en esa nave con los hermanos mayores, con estos ángeles, y va a someterse a toda una serie de instrucciones, de conocimientos y bueno, y va a ser preparado para todo lo que va a acontecer. Y esto se explica con detalle. O sea que en todo momento, toda la vida de Jesús, desde el inicio, porque nos habla también de los Reyes Magos, que aquí no son Reyes Magos, sino que son sabios de conocimiento, se les presenta también la nave, se les presenta también el ángel, ¿no?, para hablarles. No es nada en sueños, como nos dice en la Biblia. Pero claro, ¿cómo explican en el Evangelio? ¿Cómo van a explicar una nave que vuela algo de metálico, que se ve que refleja en el cielo, que no saben lo que es? Pues dicen, pues en sueños. No, pues no es en sueños, es real. Se les aparecen estos, vamos a decir, pleiadianos, para decirles dónde tienen que ir, cómo los guían, y luego que se marchen por otro lugar para que no viniese, en este caso Herodes, a matar al niño. Bueno, son muchos capítulos, prácticamente casi todos tienen una versión distinta, diferente a la que leemos en los evangelios canónicos, ¿no? Y, por ejemplo, también nos habla en este, como te digo, en este Talmud, en este libro, de la que es para mí lo principal, que es el mensaje que te da, ¿no? Las enseñanzas espirituales que de alguna forma Immanuel pues impartía, ¿no? Él, por ejemplo, como te digo, habla a partir de ese momento que te decía, de los 40 días que está retirado, empieza ya a hablar a todos de la espiritualidad individual. Y de hecho lo va a hacer mediante curaciones que él va a empezar a realizar a partir de que ya tiene a los primeros discípulos, ¿no? Cuando él contacta con Pedro, con Andrés, su hermano, los hijos de Zebedeo sobre todo. Y hay unos pasajes, diríamos, que son muy importantes, como es el Sermón de la Montaña, ¿no? Ahí él dice que enseñó, entre otras muchas cosas, que es bueno ser rico de espíritu, es decir, que está bien ser rico, pero no hablaba diríamos, de los bienes materiales, sino de la espiritualidad, del espíritu del ser humano, que estar espiritualmente equilibrado y continuar aprendiendo durante toda la vida, eso es lo que haría que fuesen ricos de espíritu, que es lo que realmente interesaba, y que esto pues era esencial, sobre todo, para que en el transcurso de muchas reencarnaciones el espíritu pudiese
acercarse a la perfección de la creación misma. Es decir, la creación, que es como él denominaba a lo que nosotros llamamos el Dios creador, el Dios Padre, él hace referencia a la creación, que sería la que habría creado espíritu del ser humano en primer lugar. Antes que nada, creó el espíritu del ser humano. Y este espíritu de cada persona, del ser humano, una vez que ha transcurrido toda una serie de vidas, que se ha ido reencarnando y por lo tanto adquiriendo ese conocimiento, esa sabiduría que le va a permitir ser un espíritu elevado, es cuando llegará un momento que se va a volver a reunir con ese, diríamos, espíritu de la creación, ¿no? de ese Padre. Él también enseñaba, ¿no? Que precisamente este espíritu iba creciendo también en poder a medida que se vuelve más y más informado, es decir, que adquiere más y más conocimiento a través del aprendizaje continuo, que también se va a convertir en una sabiduría. En el Sermón de la Montaña, decía antes, también dijo otra cosa muy importante, que él decía un ejemplo de cómo se debía de rezar a este espíritu, al espíritu, ¿no? Mateo, porque se dice que el Evangelio de Mateo, como he dicho, es el que es más parecido a este Talmud, dice que copió gran parte de la información que él da en su Evangelio, que la tomó de aquí, de estos manuscritos, ¿no? Así dice que esta oración, que seguramente le hace referencia a la del Padre Nuestro, dice, fue alterada en la oración del Señor por el escritor de Mateo. Dice, en este momento, dice, Immanuel también enseñó que aunque uno puede recibir respuestas a las oraciones, incluso si está bajo la influencia de falsas enseñanzas o religiones, es mejor recibirlo por el conocimiento de la verdad real. También en este Sermón de la Montaña mencionó que, bueno, el ayuno puede ser bueno para la expansión de la conciencia y espíritu, pero la necesidad de preocuparse por aumentar el conocimiento del espíritu, es decir, la evolución espiritual de uno, eso es lo más importante, ¿no? Más que, pues voy a ayunar, voy a hacer tal, para... No, o sea, lo importante realmente es preocuparte por aumentar tu conocimiento espiritual. Eso es lo que él siempre recalcaba en todo momento. Bueno, él desaconsejaba pues aceptar falsas enseñanzas, que bueno, él las identificaba en aquel momento, y que bueno, decía que esas enseñanzas lo que hacen es obstaculizar e impedir el crecimiento del espíritu, del ser humano. Por supuesto, está haciendo referencia, pues bueno, a estas, vamos a decir, sectas religiosas, por decirlo de alguna forma, que lo que buscan no es precisamente la elevación espiritual del ser humano, ¿no? Él también incluyó, hablo de este sermón solamente porque es el más importante, hay muchos datos y estaremos mucho tiempo, pero él también incluyó algunas advertencias que tenían connotaciones kármicas, aunque él nunca utilizaba la palabra karma. Y también vemos algo parecido en Mateo. Dice que la medida que das será la medida que obtengas, es decir, que bueno, si haces algo, pues vas a recibir en proporción a lo que has hecho, ¿no? Es una advertencia que también luego la hizo incluso a sus discípulos, que les decía que incluso ellos mismos, que luego iban a ir a predicar, ¿no?, que no serían capaces de reconocer la sabiduría de lo que estaban enseñando, ¿no?, y que al final también acabarían difundiendo cosas falsas. Y bueno, también llegó a profetizar que aquellos discípulos que hicieran estas cosas experimentarían dificultades para encontrar la verdad en las encarnaciones venideras. Hace siempre mucho hincapié Jesús en la reencarnación. Es decir, algo que la Iglesia Católica luego intentó borrar y casi eliminar, aunque vemos que en los evangelios canónicos aún encontramos referencias de Jesús a la encarnación, por todo cuando en un comentario que mantiene con José de Arimatea, aquí nos dice que él siempre dice que cuando, en este caso habla de los discípulos, ¿no?, que cuando actuasen de esta forma para encontrar la verdad iban a tener dificultades y que esto les iba a resultar
problemático incluso en encarnaciones venideras, ¿no? Hay una profecía que especialmente yo la encuentro que es muy dura, que es cuando dijo o previó que no solo los principales sacerdotes, aquí habla de los obispos y bueno, y papas y tal, ¿no? De escribas y fariseos, sino también sus seguidores sufrirían durante mucho tiempo una onerosa carga, en este caso kármica, ¿no? Y como una piedra pesada, dice textualmente, de las 7 grandes edades, y quien caiga sobre esta piedra será aplastado en pedazos, pero el que caiga será aplastado, tal, bueno, y aquí es que esto lo encontramos también en Mateo, algo similar. Dice, en una enseñanza posterior, él habla también del suicidio. El suicidio, él dice que si se hace para escapar de las consecuencias de la culpa, o de los horrores, o la tragedia, que bueno, que esto es deplorable, ¿no? Es penoso hacer esto para acabar. Porque él dice que ya que al hacerlo no se acepta la responsabilidad adecuada, y el proceso kármico hacia el perfeccionamiento del alma pues se vería retrasado. Aunque él nunca utilizaba la palabra karma, lo de karma se introduce para que las personas de nuestro tiempo entiendan a lo que se refiere. Claro, ¿qué quiere decir? Pues que hay personas, y se entiende, que están sufriendo pues una enfermedad, a lo mejor terminal, que no tiene cura y es muy dolorosa, o en una situación muy complicada, que hay personas que no son capaces de soportar y prefieren pues acudir a suicidarse, ¿no? Se suicidan. Y en este caso, él no lo castiga, no es que esté castigando, como dice la Iglesia, y vas a ir al infierno y vas a hacer. No, lo que dice es que es una actuación deplorable, penosa, que lo que hacen es que ellos no aceptan la responsabilidad que les toca en ese momento, porque hay un motivo para tener que aceptar estas cosas, que no siempre se entiende en nuestra vida real, se entendería después, ¿no? Y de alguna forma dice que esto impide ese proceso kármico hacia el perfeccionamiento del alma, ¿no? Que esto se retrasa, que es como vas a tener que volver a repetir curso, por decirlo de una forma más coloquial, ¿no? Porque te has ido a mitad, no has querido terminarlo, pues te va a tocar repetirlo, es decir, no has hecho nada, lo has retrasado, es lo que dice, ¿no? Otra cosa también, en los milagros, las sanaciones. Yo estoy resumiendo lo que en este momento creo que puede ser más interesante, ¿no? Hay muchas cosas, Jorge, pero por ejemplo, cuando él habla que sana al leproso, después de este sermón de la montaña que habla, él se encuentra con un leproso, ¿no? que lo va a curar, que lo va a sanar. Y él dice que la cura se efectuó a través del espíritu y la sabiduría del conocimiento. Vuelve a repetir siempre que todo el poder que se obtiene es a través del espíritu y la sabiduría del conocimiento. Entonces, en este caso, él no quiere darse la importancia de decir que es que lo he hecho yo porque tengo el poder. No, es el espíritu. Quiere decir, si tú tienes ese espíritu avanzado, ese conocimiento que sabes por qué actúa así, podrás hacerlo. No excluye a nadie. Y a veces las curaciones, que él siempre hablaba de la fe en ese espíritu, en esa capacidad, cuando es sincera, cuando es una creencia total, una fe ciega, como se suele decir, pues va a funcionar. Por eso vemos que hoy día incluso se producen milagros, digo milagros entre comillas, porque la ciencia médica no los acepta como tal y dice que son curaciones espontáneas, porque no encuentra una explicación científica, porque no encuentra una palabra. Pero no hace falta que venga Jesús, Emmanuel o un santo a hacerlo, porque es la propia fe de la persona la que lo puede conseguir. Si una persona se empeña en creer que no tiene cura, que tiene una enfermedad incurable, que no se va a curar, pues esa persona no se va a curar, aunque venga Jesús. Es que no se va a curar, porque ni el propio Jesús podría hacerlo si la persona no cree en ella o en él. La fe puede ser en uno mismo o puede ser en otra persona o en otro ser,
pero tiene que ser una fe verdadera, fuerte. Tiene que ser de tal manera que ese espíritu, que es elevado, obtiene ese conocimiento de la creación, porque él lo dijo, lo repite y lo repite continuamente, que nuestro espíritu forma parte de la creación, que antes que crear la materia, que antes que crear el mundo, que antes que crear el universo, la creación creó el espíritu del hombre. Eso es lo que hay que entender. Cuando se entiende, se toma conciencia de todo esto, entonces puedes llevar a cabo todos estos, digamos, prodigios, entre comillas, ¿no? Otra cosa, por ejemplo, la curación de uno de estos paralíticos, Manuel le dijo que había sido, como te digo, te contaba antes, gracias a su confianza en el poder del espíritu de Immanuel, es decir, de Jesús, ¿no? Y en su sabiduría espiritual. En otras curas, porque la gente le preguntaba a los discípulos, ¿cómo lo has hecho, maestro? ¿Qué tal? Pues él explica todo esto, ¿no? Dice, en la cura de la mujer con la hemorragia, que continúa, que parece que está desangrando, pues él le dice que había sido su fe o la confianza la que le habían ayudado a hacerlo. Y en este caso, Mateo, en su evangelio, no nos dice nada distinto. Aquí dice exactamente lo mismo que se dice en el Talmud, ¿no? Ya que al hablar de la fe, este propio evangelista Mateo, pues bueno, él ya entendía o permitía que efectivamente la fe en el propio Jesús, como Salvador de la humanidad, pues podía servir para que se produjera el milagro. Y de hecho, como te acababa de decir antes, no solamente es la fe en Jesús, es la fe en uno mismo, pero si solamente tienes la fe en Jesús, lo que sea que a ti te vale, pues puede servir. Por eso Mateo siempre hablaba en la fe en Jesús, pero en cambio Jesús, en este caso Immanuel, no hablaba en la fe de él solo, hablaba en la fe de la persona, incluso cuando esa persona creyera que él la va a curar. No sé si se me entiende bien lo que quiero decir. Sí. Bien, pues esto es en lo que él siempre incidía, sobre todo, que es muy importante, ¿no? En la capacidad que tienen todas las personas, una vez que toman esa conciencia, de saberse que son ese espíritu que está en una evolución continua, porque si no alcanza la perfección en esta existencia, por decirlo así, la tendrá que alcanzar la siguiente, o la siguiente, o la siguiente. Va a depender de esa persona el que quiera, de alguna forma, evolucionar en su espíritu. Y es más, aquí hay una pregunta que muchas personas se hacen. Yo no recuerdo una vida mía pasada, yo tampoco, hay otras que sí. ¿Por qué unas personas recuerdan y otras no? Pues las que las recuerdan son esas personas que ya han alcanzado un grado de evolución, su espíritu elevado, de un nivel tal, diríamos que no es que sean perfectas, ni mucho menos, pero que es ese grado de elevación espiritual ya sí que les permite acceder. A ver, ¿cómo lo explico de otra manera? Cuando vamos al colegio, a la escuela, y cuando somos pequeños, pues nuestros cursos, pues en el primero aprendemos a leer, en el otro una operación de suma, luego resta, tal, hasta que no tienes una serie de cursos superados, que ya has llegado a un nivel, pues no puedes empezar a hacer problemas de álgebra, porque no tendrían ni idea qué significa aquello. Es decir, necesitas una preparación, necesitas una evolución, en este caso, diríamos, de conocimientos aritméticos, etcétera. Pues aquí pasa igual. Cuando la persona, el espíritu de esa persona, y no hay que confundir espíritu con alma, aquí a veces ya he visto discusiones con individuos que se empeñan en decir cosas porque les parece más bonito, mejor, pero no. Aquí Immanuel lo va dejando muy claro. La persona que tiene su espíritu ya en un cierta elevación, grado de elevación, esa persona sí que puede acceder a esas vidas pasadas, recordar vidas pasadas, porque le van a servir para continuar la evolución a un ritmo mayor. Sí que va a poder utilizarlas. Quien no las puede utilizar son quienes no están preparados, quienes no han alcanzado ese nivel, diríamos, espiritual suficiente para entender por qué le pasó y por qué ahora tiene que hacer otra cosa, etc. Ese es el motivo por el que unas personas pueden recordar vidas pasadas y otras aún no las pueden recordar. Y bueno, entre todas
curaciones que él llegaba a hacer y que él siempre explicaba y predicaba, que estaban siempre en referencia al aprendizaje de las leyes de la naturaleza, que era necesario, era imprescindible conocerlas para poder descubrir los secretos de la creación y permitir el crecimiento espiritual. Él dio muchas instrucciones a sus discípulos para que enseñaran lo mismo, siempre lo mismo, no se apartaran y cada uno hiciese como ocurrió después, ¿no? Cada uno pues creaba su iglesia, ¿no? Y él dice, las leyes de la naturaleza son las leyes de la creación y el poder del espíritu creacional dentro de los humanos encarna la vida. Es decir, que antes que nada es el espíritu creacional de los humanos. A partir de que existe ese espíritu creacional es cuando luego se puede encarnar en la vida, etcétera. ¿Qué significa? Pues que cuando los seres humanos fallecen, sigue existiendo esa conciencia individual, ese espíritu sigue existiendo y sigue evolucionando, incluso vamos a decir en otro universo paralelo o en otro plano existencial, hasta que decide volver a reencarnar, porque es el espíritu quien decide reencarnar de nuevo, dónde, cómo, cuándo y de qué manera, y lo que tiene que pasar para superar y seguir avanzando. Es decir, no hay una obligación o una imposición, porque el tiempo y el espacio son conceptos que solamente los aplicamos nosotros en nuestra tercera dimensión, los seres humanos. Fuera de aquí no existen esos conceptos de espacio ni de tiempo, ¿no? Y bueno, podría contar algunas cosas más, no sé cómo vamos de tiempo, tú me puedes ir diciendo. Él, como decía, siempre incidía mucho en que no había que dudar en absoluto, en lo más mínimo, en el poder del espíritu, ¿no? Y siempre mencionaba continuamente que hay algunos que, incluso hablaba él en su tiempo, de vamos a decir, otras entidades, otras personas, ¿no?, que tenían incluso más poder espiritual que él, cuando decía, bueno, tú es que eres el hijo de Dios o tal, y dice, no, es de aquí, dice, conmigo hay quien tiene mucho más poder que yo, pero bueno, él hacía referencia a que los humanos podíamos alcanzar, porque él decía que esos que tienen más poder que él, que también eran humanos como nosotros, que aunque para nosotros los veíamos, pues claro, estábamos viendo a unos seres que vienen con una especie de nave, con aquella luz, que no los entienden como vienen del cielo, para ellos son ángeles, y los ven con esa resplandeciente, pero es que dice que son humanos como nosotros, pero que han llegado a un grado de evolución mucho mayor, que nosotros también tenemos que llegar o podemos llegar, ¿no? Y que dice que estos no son dioses, para decirle, no los confundáis. El poder espiritual de la creación es omnipotente, es otro. O sea que el padre de él, que era pues un extraterrestre, el dios judío, era pues el que, diríamos de alguna forma, ordenó a lo que conocemos como arcángel Gabriel a inseminar a su madre, ¿no?, para que naciera él, porque él, como otros tantos, y hace referencia a varios de ellos, cuando habla de San Juan Evangelista, pues Bautista, hace referencia a la reencarnación de Eliseo, ¿no?, o de Elías, y habla de que todo esto, que lleva ya mucho tiempo puesto en marcha, que ya existe en la Tierra, que ya hay personas que son humanos como nosotros, pero mucho más avanzados, ¿no?, que él no era el único. También el pasaje que en Mateo leemos como la transfiguración, que aquí, aunque se sobreentiende que está hablando de vamos a decir, de un encuentro en la tercera fase, como se podría decir, aquí queda muy claro, ¿no? Y él, por ejemplo, hace referencia a que cómo se produce esta evolución, y dice, la esencia de un espíritu humano comienza ignorante en su primera vida, ¿no? O sea, que la primera vida de un ser humano pues está ignorante, no conoce nada, ¿no? La palabra ignorante hay quien se piensa que es como un insulto, ¿no? Ignorante es
la definición de que es alguien que no conoce, no tiene por qué ser peyorativo cuando lo estamos utilizando en ese sentido, ¿de acuerdo? Pues bien, dice que los que empiezan su primera vida, pues son ignorantes y va adquiriendo conocimiento a través del pensamiento y la investigación en una vida y otra y otra. Es decir, que en la vida lo que tenemos, diríamos que nuestra misión principal es adquirir conocimiento a través del pensamiento y la investigación, claro, experimentando, ¿no? O sea, aprendiendo. Y esto siempre se va a producir en una vida, en otra vida, en otra vida, en otra vida, hasta que llegue ese punto en el que ese espíritu ya ha alcanzado el nivel de poder integrarse dentro de, diríamos, de otra categoría muy superior, ¿no? Y claro, por supuesto, esto implica cometer errores. Claro, todo el mundo nos equivocamos, cometemos algún error, pero lo interesante es que aprendamos de ellos. O sea, tienen que servir los errores para aprender de ellos. Es así como se avanza, ¿no? Y él enfatizaba en las leyes de la creación y de la naturaleza, siempre poniendo como ejemplo a la creación y la naturaleza. Y hablaba, como decía antes, del origen, y decía muchos siglos antes, los hijos celestiales, que son estos seres que son humanos mucho más avanzados, dice, habían decidido que la humanidad estaba lista para comenzar a aprender ideales de valor duradero, por lo que instituyeron un procedimiento para hacer que periódicamente los espíritus de los profetas, principalmente en este caso Jesús y Emmanuel, se encarnaran entre el pueblo judío para poder traer las leyes de la creación a la conciencia humana. Esta es, diríamos, la parte importantísima para mí que no aparece en ningún evangelio católico. Claro, es lógico, ahora se entiende por qué no aparecen estas palabras, estas explicaciones, porque perderían el protagonismo que tienen, en este caso, los obispos, los papas, los curas, etcétera, ¿no? Bueno, hay en el Evangelio de Mateo, hay un punto, hay un apartado que explica cuando un niño que es llevado ante Jesús, le preguntan, ¿no? Bueno, para demostrar cómo hay que hacer, cómo demostrar que se puede llegar a ser grande. Y lo que explica Jesús Emmanuel en este caso, siempre hablo Jesús para que se entienda que es el personaje al que se refiere Emmanuel, y la enseñanza de Emmanuel era ser como los niños. Cuando dice, sed como los niños, cuando dice, maestro, ¿qué tenemos que hacer para llegar? Dice, sed como los niños. Dice que porque ellos buscan ansiosamente el conocimiento. Y si se desea llegar a ser grande en espíritu, pues hay que ser como ellos, es decir, querer, buscar siempre, alcanzar cada vez más conocimiento, ¿no? Y también aclaraba y decía, aquellos que evitan que otros busquen la verdad y el conocimiento, o que siguen enseñanzas falsas, o que no se molestan en buscar y encontrar, son los que estarían mejor con una piedra de molino colgada del cuello y ahogada en el mar más profundo. Esto muy similar es lo que encontramos en el Evangelio de Mateo, pero que no estaba con estas palabras. O sea que aquí lo que se está diciendo es que hay que tener esa ansiedad de conocer, de aprender, de adquirir conocimientos, de ser como un niño, que un niño siempre pregunta, siempre es curioso, siempre quiere saber más. Esa es la definición exacta, correcta de la situación, ¿no? José Luis, para ir terminando, lo curioso de toda esta historia es que pese a que estamos hablando de los pleyadianos, interpretamos o entendemos de que hacían referencia a que Jesús era uno de los suyos, cada vez más personas, cuando hablamos del tema de la Biblia, cuando hablamos de los evangelios, cuando hablamos de Jesús, de María Magdalena, de los ángeles, todo el mundo te empieza a decir, o prácticamente casi todo el mundo, que eran extraterrestres, y eso sin conocer como te hubiera dicho, este Talmud. O sea, hay como una especie de despertar de la conciencia que la gente ya no se cree esos seres divinos que envió Dios. Claro, vamos a ver. Este no es el único medio, ¿no? Una tecnología tan avanzada
vamos a llamarlo si quieres una cultura incluso, ¿no? que hace miles de años que está en la Tierra, miles de años. Voy a hacer un paréntesis antes de seguir. Yo he estado viajando hace unos meses por la cordillera de los Andes en Sudamérica, y ahí me he encontrado construcciones que eran imposibles hacer hoy día, con las maquinarias que tenemos. Y según la arqueología oficial, se hicieron con una piedra en la mano del tamaño de una naranja, golpeando bloques megalíticos de cientos de toneladas, que están perfilados perfectamente como si se hubiesen cortado con un rayo láser. Bueno, nos toman el pelo, o bueno, la gente no quiere investigar, no quiere preocuparse por conocer. Pues aquí pasa igual. En este tema llevamos, el ser humano, no sé cuántos millones llevará existiendo el ser humano, seguramente que son miles de millones. En la Tierra, en esta Tierra, pues bueno, son cientos de miles de años, muchos más que los que nos dicen la arqueología oficial. Y civilizaciones avanzadas, y ahora no vamos a entrar a hablar de la Atlántida o del continente de Mu o de otros continentes desaparecidos, ya llevan, como he dicho, miles de años, y eran civilizaciones mucho más avanzadas que la actual. Esta puede ser que sea la sexta, que está aquí ya. Hay pruebas arqueológicas, ya no eso que me parezca a mí, no, hay pruebas arqueológicas y físicas que demuestran la existencia de una cultura con una tecnología muy avanzada, superior en muchos casos a la que conocemos hoy día. Por algún motivo que sucedió hace 10.000 años o 12.500 años, hablo del gran diluvio universal, desaparecieron la mayoría, si no todas, estas culturas tan avanzadas, y nos quedaron restos. La tecnología se puede recuperar, lo que es más difícil es poner de acuerdo a toda la población a tener un nivel, diríamos, espiritual adecuado, elevado. ¿Qué pasa? Desgraciadamente existe el blanco y el negro, existe el bien y existe el mal. Yo no lo voy a personificar en el Dios y Satán, no, pero sí que existe el mal y sí que existe el bien. Y los poderes o los ejércitos de estas sombras les interesa que la humanidad siga en esta oscuridad, en estas penumbras, en estas sombras, que siga sin tener el conocimiento, sin poder avanzar, sin que su espíritu realmente se eleve, y quieren que siga siempre reencarnándose aquí para tener eternamente aquí a su ganado, para que ellos sigan disfrutando de los beneficios materiales, que solo es eso, beneficios materiales, que son muchos y muchas cosas, barbaridades, gracias a la ignorancia de la mayoría de los seres humanos, que no quieren ver más allá, que no quieren ver más allá. Tú ahora le puedes poner, mira, yo pongo un ejemplo, yo me puedo tirar horas y horas, a veces miles de horas, de hacer miles de kilómetros, incluso de gastarme miles de euros que no tengo, para hacer un reportaje, un documental de 1 hora o 2 horas, para explicar un caso concreto con todos los detalles. Lo subo gratuitamente a YouTube o en mi página web, que no hay ni un anuncio, que yo no cobro nada de nadie, ni hago nada, solo que quiero que la gente tenga la posibilidad de adquirir conocimiento. ¿Y cuántos seguidores tengo? 4 y el gato. Viene y perdona la expresión, sin intentar ofender, pero viene un cualquiera, por no decir un gilipollas, hace una tontería, una churrada, y tiene 100.000 o 1 millón de seguidores, y hostia, esto es jauja, y sigue teniendo esos 100.000 o 1 millón de seguidores que le dan ese dinero para seguir, y entonces todos quieren copiar a ese. Y en vez de decir, no, yo no voy a perder el tiempo aquí 1 hora, 2 horas que me están explicando, ¿qué me importa? Si yo lo que tengo que aprender es a pegar patadas al balón, como Ronaldo o como Messi, y a ganar dinero, o a hacerme un YouTube de estos que salen por la tele y por todos los sitios, que salen ahora en todos los programas, aunque no hayan estudiado la carrera de periodismo, aunque no tengan ni puñetera idea de escribir, si no saben ni leer, ¿cómo van a saber escribir? Pero no importa, son famosos, ganan dinero y tienen cientos de miles de seguidores. Esa es la fuerza que utiliza las sombras, la oscuridad, el mal. Pero eso no lo ven, desgraciadamente, la mayoría. Eso solamente lo ven unos pocos. Entonces, mientras la mayoría
siga estando ciega y sorda y no quiera darse cuenta que aquí no han venido a ser como un animal de granja, que no somos cerdos ni somos caballos, somos seres humanos que tenemos otras misiones dentro del universo mucho más importantes y relevantes, pues la gente prefiere, lo que te he dicho, a cultivarse, a que elevarse espiritualmente, a ser personas realmente como teníamos que ser. Y esto ha sucedido desde hace miles de años, Jorge, no es de ahora solo. Llevamos en este circo, o esta granja de animales, llevamos ya metidos pues estos 10.000 o 12.000 años desde el último diluvio universal. Con esta reflexión de José Luis terminamos esta primera parte. Como él bien ha dicho, daría para varios episodios y creo que volveremos a hablar del Talmud de Yeshua Emanuel, de Jesús, de los pleyadianos, un tema realmente interesante. José Luis, como siempre, ha sido un verdadero placer que hayas estado en nuestro espacio para darle otro vuelco más a la Biblia, ¿no? Para mostrarnos esa cara que no siempre se nos suele contar. Pues muy bien, Jorge, un placer como siempre y bueno, a vuestra disposición.